Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos a estar hablando del arrepentimiento y ya les voy a explicar por qué. Voy a ponerles primero, quiero ilustrarles de alguna forma este mensaje. Ahora nosotros tenemos aparatos más inteligentes que nosotros, los teléfonos, ¿verdad? Y tienen algunas, voy a mencionar algo, nada más de cualidades o cosas que tienen, contamos en los teléfonos y en otros aparatos electrónicos que no teníamos hace unos años atrás. Y uno es que, por ejemplo, usted tiene aquí en el teléfono, ya eso es hace bastante tiempo, algo que se llama Bluetooth, ¿verdad? Eso que me acuerdo por ahí del 2000, ¿qué sería? 2005, por ahí ya teníamos el Bluetooth en los teléfonos, por lo menos echando para atrás, eso es lo que yo me acuerdo. Que por cierto teníamos que, si usted quería pasar los contactos de un teléfono a otro, tenía que ponerlo a la par ahí para emparejarlos, ¿verdad? Era muy diferente la cosa. Bueno, el asunto es que todavía existe el Bluetooth porque nos sirve por si usted quiere escuchar música que tiene aquí en el teléfono y la quiere escuchar en un equipo de sonido de los de ahora que tienen Bluetooth también, y entonces sucede algo que es que usted va a emparejar este teléfono, digamos, con el aparato. Es un parlantito que venden que trae Bluetooth o un equipo de sonido. También hace unos días estuve batallando un poquillo porque no sabía cómo se funcionaba un aparato que compré para la bicicleta, y entonces estuve batallando un poquillo para emparejar también, para enlazar mi teléfono con el ciclocomputador. Y cuando ya, por ejemplo, yo salgo a andar en bicicleta y pongo mi ciclocomputador a funcionar, él empieza a grabar mis pulsaciones, las vueltas que da el pedal, la velocidad a que va, la temperatura, y entonces después saca promedios de a qué velocidad anduve, cuántos pedalazos di, etcétera, todas esas cosas, las pulsaciones del corazón, cuál fue la pulsación más alta, la pulsación más baja, etcétera, saca un promedio, todas esas cosas. Y cuando llego a la casa cojo el ciclocomputador, lo enlazo con mi teléfono que tiene una aplicación, y entonces paso toda la información a mi teléfono. Y no podía hacerlo porque era diferente a otro que había tenido, entonces estaba haciéndolo como lo estaba haciendo con el otro y no era así, era más sencillo. Entonces resulta que ya pude enlazarlos, pero mientras no podía enlazarlos, mi ciclocomputador con el teléfono, no podía tener la información y no la podía subir tampoco a otra aplicación donde lleva uno todos los registros. No lo podía hacer porque no había un enlace, y de eso quiero hablarles, porque quiero que entendamos el arrepentimiento como el enlace que existe entre Dios y nosotros, los seres humanos. Hace unos días hablamos de que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, porque mientras que no haya arrepentimiento no podemos llegar a Dios. Lo que quiero decirles es que el hombre por sí solo nunca podrá salvarse.
por nuestros pecados, ¿verdad? Y aunque Dios desea que el hombre se salve y que por eso murió, aunque Dios desea y murió, si no hay arrepentimiento, no puede darse ese enlace entre Dios y los hombres. Aunque el sacrificio de Jesús, hubo perdón por los pecados, fue efectuado en la cruz por Dios mismo, hecho hombre, aunque el ser humano reconozca su maldad, ese sacrificio nunca podrá ser efectivo para el ser humano hasta que suceda algo que es lo único que podría unir al pecador con aquel Dios de amor que murió por él. O sea, necesita un enlace, y el enlace es el arrepentimiento. Y hace unos días me llamó mucho la atención porque estábamos conversando, Raúl, Birna y yo y la pastora, hablando de algunas cosas de evangelizar a la gente. Y entonces a veces enfatizamos, tratamos de ver cómo le hablamos a la gente de Cristo, etcétera, de cómo los convencemos de que crean en la Biblia y eso. Pero la Biblia no nos llama a convencer a nadie de que crean en ella, ni Dios no busca que nosotros lo convenzamos a la gente de que crean en Él. Dios nos manda a predicar el Evangelio, y el Evangelio es decirle a la gente: mire, aunque usted no lo acepte, usted tiene pecado, y hay que entonces enseñarle con la misma palabra de que esa persona es un pecador. Muy bien, hagámonos el cargo de que yo a través de la Biblia le demostré a esa persona de que está en pecado. Es fácil, la gente acepta de por sí. Usted le pregunta a la gente: ¿usted tiene pecados? Sí, claro, ¿quién no? Así le van a decir: todos tenemos pecados. Bueno, gloria a Dios, estamos de acuerdo entonces. Entonces ya tenemos una cosa adelantada, ¿verdad? Pero entonces algunos le dicen: bueno, pero viera qué lindo, porque a pesar de sus pecados, sus pecados los llevan para el infierno, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios, Jesucristo, vino a este mundo a morir por sus pecados para que si usted cree en Él, no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Y entonces esa es la otra parte. Muy bien, que Cristo murió por los pecados para que tenga vida eterna. Pero ¿cómo hago yo para que se me aplique ese sacrificio de Cristo a mi vida? Aunque Cristo haya muerto por todo el mundo, y aunque la persona haya aceptado que tiene pecados y que va para el infierno, si no hace algo, no va a poder alcanzar esa salvación y llegar a Dios. Hay algo que es el que hace el enlace y se llama arrepentimiento. El problema es que mucha gente cree que tiene pecados, cree que está muy sucio o muy sucia, ¿sí? Que está lejos de Dios, etcétera, y que no hay forma de salvarse. Y también cree que Cristo murió por sus pecados y etcétera, todas las cosas que usted pueda creer. Y vienen a la iglesia y tienen Biblia y etcétera. Se saben todas las canciones, pero no se han arrepentido de sus pecados. No se ha dado el enlace. Todavía no han nacido de Dios, no han nacido de nuevo. Todavía no se han convertido en una nueva criatura, porque no ha habido arrepentimiento. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver solo un pasaje muy requete conocido por todos. Está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Porque lo usamos muchísimo nosotros los cristianos, pero lo usamos en los términos en que se escribió, en el contexto en que se escribió. Dios está hablando con Salomón cuando Salomón construyó el templo. Y entonces Dios le dice a Salomón: si el pueblo se descarría, si el pueblo adora dioses falsos, si el pueblo hace lo malo, etcétera, entonces yo voy a tener que mandar algunas plagas y algunas cosas para que el pueblo comprenda y entienda de que anda en mal camino. Pero dice el versículo 7:14, ese es el contexto que le estoy diciendo. Pero el capítulo, estamos en 2 de Crónicas 7:14, usted va a tener ahí también en la pantalla.
Después de que el Señor dice eso, le dice a Salomón: pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y creo que esto es algo que tenemos que aplicárnoslo hoy a nosotros personalmente. Hágase el cargo de que Dios le está hablando a usted. Si se humillare fulanito, si se humillare Alan, si humillare Carlos, si humillare Raúl, si humillare cualquier mujer de las que están aquí, póngale su nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre esa persona, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo primero entonces que nos encontramos en este pasaje aquí, para que las cosas cambien delante de Dios, es que tiene que haber una humillación. Una humillación. ¿Qué es eso? Humillarse es reconocer, es el reconocimiento de que uno ha sido orgulloso, porque lo contrario de, humilde es sinónimo de humillación, o humillación sinónimo de humilde, no sé cuál de las dos, pero de ahí viene la palabra humilde, de humillarse. Lo contrario es ser orgulloso. La persona que no es humilde es una persona prepotente, llena de orgullo y llena de ego, ¿verdad? Entonces, humillación es reconocer de que he sido orgulloso, de que he querido ser autosuficiente, que no he caminado por el camino que el Señor me pide o demanda de mí. Es admitir los pobres que han sido los resultados de mis propios proyectos, cuando yo quiero hacer lo que yo quiera. Humillación es ser, otra vez, humilde, reconocer que Dios tiene la razón, pero que yo soy orgulloso y he querido hacer mi propia voluntad sin tomar en cuenta la voluntad de Dios que está en su palabra. Recuerden que la voluntad de Dios está aquí en su palabra, que solo el hecho de que yo haga una cosa contra la palabra de Dios, ¿qué quiere decir eso? Señor, no te necesito, no necesito tu consejo, yo lo voy a hacer de esta forma. Me parece, Señor, que esta es la mejor forma de hacerlo. Me parece que, ¿por qué no probamos a la manera mía, Señor? Hagámoslo así, de esta forma. ¿Cómo decirle al Señor, usted está equivocado? Déjeme hacerlo como yo quiero. Lo que hemos hablado siempre, la independencia. Ser independientes de Dios. Y si hay algo que la Biblia quiere o dice, es que nosotros siempre aprendamos a depender de Dios. Y les pongo otra vez el ejemplo que les he puesto tanto. Adán y Eva se independizaron de Dios cuando desecharon la palabra de Dios. No coman de ese arbolito. Desecharon la palabra de Dios y aceptaron la palabra de la serpiente. Entonces, cuando usted hace caso a la serpiente que viene a convencerte de que lo que Dios dijo no es tan cierto y de que Dios sabe tal y tal otra, que lo que Dios quiere es que usted no haga esto por esto y esto y esto, de que la Biblia es relativa, cuando a la serpiente viene con esos engaños y nosotros lo hacemos, simplemente nos independizamos de Dios. Y entonces necesitamos, lo primero para enlazarnos con Dios es humillarnos, o sea, decir, Señor, renuncio a mis pensamientos, renuncio a mi propia capacidad para hacer las cosas como yo creo que son y me vuelvo a tu palabra. Reconozco, Señor, que he sido orgulloso o orgullosa u orgullosa, ¿verdad? Esa es la primero. Lo segundo que dice el versículo dice primero, si se humilla mi pueblo, y luego dice, y oran, orar. Al orar nos aseguramos de que nuestra humillación no sea simplemente una depresión momentánea,
Simplemente, sí, me di cuenta de que había hecho lo malo y entonces me sentí triste, etcétera. No. Cuando oro es que yo le expreso, le ponemos en palabras a Dios nuestros sentimientos, expresamos a Dios nuestra vergüenza por la manera en que hemos vivido. Eso es muy saludable, es un proceso saludable para nuestro espíritu, orar a Dios, porque también cuando usted ora, cuando usted habla, usted está reconociendo lo que hay en su corazón. Y si hay algo que también les he dicho muchas veces, es que Satanás quiere que nosotros nos quedemos calladitos y no digamos ni siquiera nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, en San Juan 1:9? Si confiesas tus pecados, ¿verdad? Si creyeres, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar no es solamente reconocer el pecado, sino hablarlo, confesarlo. ¿A quién? A Dios, decírselo a Él. Y el diablo escucha que usted confesó su pecado y usted sacó por su boca la basura que tenía en el corazón y se limpió. Y Dios viene con su espíritu y te limpia, te quita el deseo de aquello porque usted lo confesó. Por eso es bueno, también dice la Biblia, confiésense en los pecados unos a otros para que sean sanados. Cuando si yo ofendí a otra persona, si yo ofendí a mi esposa, vengo y le digo, pequé contra Dios y te ofendí por esto y esto, y ella tal vez me vaya a decir, no es nada eso, sí es, perdón. Ahí sanamos nuestra relación y tal vez ella me vaya a pedir perdón a mí, y así debe ser entre amigos, entre hermanos, y así debe ser con padres e hijos y padres, en nuestras relaciones, en todo. Así humillamos al diablo nosotros. Eso es orar cuando nos ponemos de acuerdo con Dios por medio de nuestra boca, que Dios tiene razón y le decimos, Señor, esto y esto. Eso es lo segundo que dijo, si se humillare, si oraren. Lo tercero es, y buscan mi rostro. Orar no es lo mismo que buscar el rostro de Dios. No es lo mismo. Buscar el rostro de Dios va todavía más allá. Esto implica una postura de adoración, o sea, algo que ya es querer, como en la mejor, tal vez, la mejor forma de entender lo que es adoración es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es adoración. Adoración no es cantar canciones lindas ahí, suavecitas, como aprendemos. Eso es parte. Adoración con canciones, pero lo primero es lo que leía Raúl al principio, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el mejor culto que podemos darle al Señor todos los días. Nuestro cuerpo implica nuestra boca, nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser, todos los días para el Señor. Y cuando yo busco el rostro de Dios, es meterme con Él para estar con Él, para inquirir en su santo templo, decía el salmista, para estar en su presencia. No importa si usted no habla ahí, no importa pero estar con Él, estar cerca, experimentar su presencia en su vida. Eso es buscar el rostro de Dios. Algunos no buscan el rostro de Dios, buscan su favor, buscan su mano, buscan que Dios haga algo. Entonces no solamente llegan a orar, sino también andan buscando otra cosa, y a Dios se le ofende cuando hacemos eso. Es mejor ir ¿a qué viniste? No, Señor, vine porque te necesito, vine porque quiero estar en tu presencia. Señor, vengo aquí, saqué esta media hora de mi día, aunque esté muy ocupado yo, Señor, quiero estar contigo, quiero llenarme de tu Espíritu Santo, quiero estar en tu presencia, y Señor, quiero adorarte, quiero sentir tu hermosura, contemplar tu hermosura, como dice la palabra. Eso es buscar el rostro de Dios. Y lo cuarto que aparece ahí es, si se convierten de sus malos caminos, se convierten, conversión de malos caminos. Esto no es hacer un acto religioso. Y me gusta
este versículo o este pasaje que está en Isaías 58, lo van a tener aquí en la pantalla. Isaías 58, versículo 1 al 4, lo pueden leer todo el capítulo 58. Pero Dios le reclama a su pueblo, que eran unos religiosos, que eran unos, esa es la palabra, es que la religión lo que nos enseña es hacer cosas para tener contento a Dios y calmar la conciencia. Eso es religión. Y si usted está haciendo algo, cualquier cosa, para tener contento a Dios, porque le enseñaron que si lo hacía, así iba a pasar, entonces usted es un religioso, una religiosa. El que viene a la iglesia los domingos para cumplirle a Dios, para que Dios esté complacido, porque fui a la iglesia, ¿verdad? Porque leo la Biblia, porque hago esto o hago lo otro, porque ayudo a los pobres, porque doy para esto o lo otro. Si lo hace de esa forma, eso no es adoración. Pero por otro lado, está haciendo otras cosas que no le agradan a Dios. Eso no es adoración. Y eso es lo que pasaba aquí. Isaías 58, mire lo que dice. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Se le está hablando el Señor a Isaías. Haga esto. Vaya, dígales esto que digo yo, para que oigan su rebelión y oigan su pecado, sepan qué es la cosa. Versículo 2 dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Eso le decían ellos a Dios. Hacían ayuno y le decían, Señor, ayunamos y no pasa nada, Señor. Humillamos nuestras almas, dice el versículo, y no te diste por entendido. Y les dice Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, vuestro propio provecho, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ese era uno de sus problemas, pero hay muchísimos más. O sea, lo que les está diciendo, ¿para qué vienen a ayunar? ¿Para qué vienen a humillarse delante de mí? ¿Para qué vienen dizque a buscar mi rostro y a buscar mi presencia? ¿Para qué? Si por allá no le están pagando lo justo a sus empleados. ¿Para qué? Si los están dejando sin comer una semana porque simplemente no les da la gana pagarles, pero tienen plata para pagarles. ¿Verdad? Hemos hablado mucho de eso. Personas que tienen una empresa y entonces quieren tener a sus empleados, como decimos, prensados. Les deben una semana, 2 semanas, a veces hasta un mes. ¿Para qué? Para que no se vayan, porque entonces, como saben que les deben mucho, entonces se van a quedar ahí siempre haciendo su propia voluntad y los ponen a trabajar mucho, horas extras. Eso, así estaban haciendo estos israelitas, maltratando a los jornaleros o a los que trabajaban para ellos. Llegaba el viernes, esperaban la paga y no llegaba nunca el patrón a pagarles. O les decía, vengan mañana por ahí de las 10. ¿Y qué era, que no tenía plata? No, sí tenía, era ganas de molestar. Y así hacen muchas personas. Y si ponemos otras cosas, pecados de la carne, eso es lo que estaba pasando aquí. El Señor les dice, están dejando mi ley. Versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuante. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Estaban en pleitos, estaban en contiendas también. Pero ayunaban, pero llegaban al templo. ¿Qué era lo que andaban buscando? Dice que el favor de Dios para que viera las obras religiosas que estaban haciendo, pero sus vidas andaban desordenadamente delante del Señor. No se habían arrepentido de sus pecados, como dice aquí, no se habían convertido de sus malos caminos. Entonces, convertirse es tener certeza de que
de que no podemos caminar por el camino que hemos transitado. Eso es convertirse. Convertirse de los malos caminos significa volvernos de nuestros caminos, implica que desechamos todo lo que antes hacíamos porque entendemos que es la causa de muchos de nuestros problemas, especialmente problemas con Dios. Y por supuesto ya no volver a transitar por esos senderos. Eso es convertirse. Hay 4 cosas entonces aquí. Una es, lo primero, humillarse. Lo segundo, orar. Lo tercero es buscar el rostro de Dios. Y lo cuarto es convertirse de sus malos caminos. Y entonces, dice la Biblia, entonces habrá una consecuencia. Eso dice el pasaje de 2 Crónicas 7:14. El Señor le dice, entonces, usa ese término, entonces se dará el enlace. Ay, ahora sí, prendimos el Bluetooth, ya ahora sí podemos enlazarnos con Dios, porque ya Dios vio que nos humillamos, ya Dios vio que oramos, que buscamos su rostro y que estamos dispuestos a convertirnos de nuestros malos caminos, y entonces nos enlazamos. Se prendió en el cielo un bombillo, se abrió el espacio para que entonces podamos encontrarnos con Él. Entonces dice el versículo 7:14, 2 Crónicas, dice, entonces oiré desde los cielos. Ahí sí, entonces yo oiré desde los cielos, porque la gente pretende que Dios los oiga aunque no se hayan arrepentido. Es que ese es el problema. Entonces no puede haber enlace. Puede la persona saber que está mal, pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Dios oye al pecador solo hasta que el pecador se arrepienta, hermanos. Hay un versículo que menciona Pedro, que es parte de un salmo. 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los justos son los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, y ahora somos justos por la justicia de Cristo en nosotros. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué linda es esa, porque en algún momento nos enlazamos con Él, cuando hicimos lo que acabamos de mencionar. Pero tiene un pero el versículo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es imposible, no puede haber enlace con Dios si la persona, aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia y aunque parezca tener un ministerio, predique y de todo, si esa persona todavía anda haciendo lo malo y no se ha arrepentido de sus pecados, esa persona no se ha enlazado con Dios, no ha tenido un nuevo nacimiento. Todavía el rostro del Señor está contra esa persona, como acaba de mencionar el pasaje que leímos de 2 Crónicas 7:14. Dice el Señor entonces oiré desde los cielos. Entonces también dice la segunda cosa, perdonaré sus pecados. ¿Se da cuenta? Hasta entonces perdonaré sus pecados, porque sin arrepentimiento, lo digo por 5ª vez, no hay perdón. Y entonces pasará un milagro, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Aquí, esta es la tierra donde es sembrada la semilla de la palabra de Dios. Mientras esta tierra esté enferma, no va a poder el Señor venir a sembrar su semilla, su palabra. Sanaré su corazón, sanaré su mente, entonces sanaré sus intenciones, entonces sanaré su voluntad, entonces sanaré sus sentimientos, sanaré sus heridas, lo sanaré por completo. Hasta que no haya esto, perdón de pecados, hasta que Dios no nos oiga desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra, hasta ahí no va a poder pasar nada, absolutamente nada en la vida de nosotros. Y entonces esta tierra va a poder producir el fruto que Dios quiere hasta que la tierra sea sanada. ¿Se acuerdan que la analogía era que el pueblo de Israel había caído en pecados? Y entonces el Señor dijo, cuando hayan caído esos pecados, yo voy a tener que
llamar a la oruga, llamar al saltón, al revoltón, llamar las plagas, llamar la langosta para que se come todo aquello y también que su tierra no produzca. Pero si se humillan, pero si oran, pero si buscan mi rostro, pero si se convierten de sus malos caminos, entonces los oiré, entonces perdonaré sus pecados y entonces aquello que no producía va a empezar a producir. Sanaré la tierra de su vida, de su corazón. Es sencillo. Pero sin esas cosas no puede haber enlace, hermanos. Les digo esto porque es que pasa muy seguido. Eso pasa con las personas a las que le hablamos y les hablamos y les hablamos de Cristo y no cambian. Sí, saben que andan mal. Sí, saben que Jesús murió por ellos, por sus pecados. Sí, saben todo. Se sabe en la Biblia al rato y mejor que nosotros. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento, el sacrificio de Cristo en la cruz sigue siendo en vano para ellos, porque no se les puede aplicar ese sacrificio hasta que no se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Y entonces creo que en un evangelismo o cuando le hablamos a la gente de Cristo no podemos pasar por alto eso, porque parte de lo que hizo Jesús, lo primero que hizo Jesús cuando comenzó a predicar el evangelio después de que fue al desierto para ser tentado por el diablo, es que regresó, y cuando regresó lo primero que le dijo a los israelitas fue: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que hizo Juan el Bautista es: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que hicieron los apóstoles el día de Pentecostés fue decirle a la gente: arrepiéntanse, Jesucristo murió por ustedes, y hasta que no se arrepientan no va a poder enviarles el Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos capítulo 2. El arrepentimiento es el enlace. Mientras tanto, usted puede tener el mejor celular, el mejor aparato de sonido. Si usted no enlaza, nunca va a poder oír nada. Nunca va a producirse lo que se quiere. El producto no se va a dar. Usted quiere entonces enlazarse con el teléfono a un parlante que tiene Bluetooth. Si no hay enlace, no va a poder hacerlo. La persona que tal vez sea esa persona que sabe que ha pecado, que sabe que Cristo murió por sus pecados, y el aparato donde va a sonar aquello es Dios, no se va a poder enlazar con Dios, por más que lo reconozca. Y qué raro, pues que tengo esto lleno de información. Sí, claro, toda la información está aquí, pero no se puede pasar allá. Las canciones están aquí, ya lo puse, no va a poder sonar, no va a poder sonar allá. ¿Por qué no puede? Porque no hay enlace. No hay arrepentimiento. Mientras no hay arrepentimiento, es como si tuviéramos el Bluetooth apagado, hermanos. Y eso hay que explicárselo a la gente. La gente necesita saber eso. Pero si solo los ponemos a repetir una oración, la Biblia no dice eso. Repita una oración y ya le pusimos nombre, la oración de arrepentimiento, la oración de no sé qué. Tiene que hacer esta oración. La gente repite como una lora, cualquiera repite cosas. Pero si sigue haciendo lo malo y si sigue en sus malos caminos, y si hay alguien aquí que Dios le está hablando porque sigue en sus malos caminos, perdón, pero todavía no ha habido un enlace con el Señor y va para el infierno si se muere. Necesita arrepentirse de sus malos caminos. Usted cree que Dios le está escuchando, pero ahí dice el apóstol Pedro que no hay enlace, que Dios está sobre los justos, los que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados, pero que si la persona anda todavía en maldad, el rostro del Señor está contra tal persona. Así de sencillo es el asunto. Está duro, la cosa, pero está sencillo, pero está duro, pero así es. Y hay que aceptarlo, es lo que dice su palabra.
¿Por qué es esto? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque el hecho de que estemos todos aquí en la iglesia no quiere decir que todos vamos para el cielo. Eso no es así. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor es grande y misericordioso, y no faltan las formas de enseñarnos cómo es que funciona este asunto. Yo le doy gracias al Señor porque un día entendí esta parte. Me alejé de la religión, porque la religión me había engañado diciéndome que si hacía la primera comunión, entonces, y tomaba la hostia, y que si confesaba mis pecados a un sacerdote, y etcétera, si cumplía sacramentos y hacía esto y lo otro, entonces iba a ir al cielo un día. Y yo aprendí entonces a hacer obras religiosas, como el pueblo de Israel igual, hacía ayunos y esas cosas, queriendo aplacar la ira de Dios y teniéndola a favor mío. Pero mi vida andaba perdida, mi vida andaba sin Dios. Mentira, no había hecho la primera comunión. No la había hecho. Nosotros hacemos la primera comunión cuando nos humillamos, oramos, buscamos el rostro de Dios y nos convertimos de nuestros malos pecados. Ahí se da el enlace y hacemos la primera comunión de verdad. Y no se necesita hostia, ni se necesita sacerdote. Ya tenemos al sacerdote en los cielos eterno, y dice la palabra de Dios, amén, que se entregó por nosotros, se entregó su cuerpo. Ese es el Señor que tenemos. Si usted gusta, se pone de pie y le damos gracias al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es tan sencilla. Seguramente nosotros la hemos complicado. Sí, porque tú no. La teología del ser humano, la teología humana, es la que ha distorsionado los buenos caminos de tu palabra y la sencillez de ella, porque tu palabra es sencilla, Señor. Yo quiero, Señor, hoy estar seguro de que realmente estoy enlazado o estoy enlazada contigo, de que encendí el Bluetooth, Señor, para que todo lo que tengo en mi corazón y en mi vida, Señor, se transfiriera a ti, y todo lo que hay en ti también se transfiera a mí, Señor, porque vamos a tener una comunión, una comunicación perfecta.